ese lugar llegan 2 automóviles con sujetos en su interior. Se encuentran con el funcionario policial y le disparan con arma de fuego en su rostro. En el sitio del suceso no va a haber oposición a la ampliación solicitada por el Ministerio Público. Tribunal accede a lo solicitado. Se va a ampliar la detención hasta el día jueves 13 de abril a las 15 horas. Vamos a dar inicio a esa audiencia de control de detención en esta misma sala. Bueno, y precisamente para hablar de este tema del cual tenemos muchas interrogantes, porque ayer lo conversamos en extenso con Eduardo, hay una serie de cosas que uno se pregunta, ¿se podría haber evitado la muerte del cabo Daniel Palma? Ya les voy a explicar inmediatamente por qué nos hacemos esta pregunta, pero antes quiero presentar a Marisa Navarrete, exfiscal. ¿Cómo está, Marisa? Buenos días. Bueno. Eduardo Labarca también, prefecto en retiro. ¿Cómo está, Eduardo? Y también Jimena Aguirre, abogada y académica de la Universidad de las Américas. Marisa, quiero partir con usted como ex fiscal, porque uno cuando ve el caso del crimen de Daniel Palma y uno ve los detenidos que hay, uno se pregunta cómo estaban sueltos. ¿Por qué? Casos como el de Lugo, por ejemplo, de Luis Lugo. Uno decía, bueno, era una persona que ya había sido detenida por microtráfico, por porte ilegal de armas, no asistía a las audiencias. Entonces aquí uno se pregunta, y usted como ex fiscal, ¿cómo opera el sistema? ¿Dónde falla? ¿Qué es lo que pasa? Que una persona así de peligrosa estaba libre y termina probablemente, o al menos involucrado al parecer, con el crimen de Daniel Palma. Sí, claro, bueno, los casos en que las personas pasan a, cierto, son detenidas y son condenadas por los tribunales, hay una multiplicidad de situaciones. En el caso concreto de él, efectivamente allí hay una medida cautelar que en principio, cierto, se le otorga y que él no da cumplimiento. Entonces aquí hay una primera falla del sistema, no se puede justificar porque no tiene justificación. O sea, una persona que incumple medidas cautelares, se le tiene que imponer una medida cautelar más gravosa como la prisión preventiva. O sea, no hay ninguna duda respecto de eso, por lo tanto, eso primero lo tienen que encontrar. Hay un fallo. Pero, por cierto, habían reiteradamente, ¿cierto?, unos incumplimientos en su medida cautelar, que era un arresto domiciliario. Pues bien, con posterioridad a eso, lo que sucede es que se acuerda un procedimiento abreviado, donde se le otorga un cumplimiento alternativo, ¿cierto?, de la condena. Y allí también uno podría criticar, obviamente, el sistema, porque ¿por qué se le otorga un cumplimiento alternativo a una persona así que ya ha demostrado, no, más que peligrosa, que ha demostrado que no había cumplido la medida cautelar? Claro. Entonces, allí es donde están los problemas, ¿te das cuenta? Primero, ¿y por qué se hace eso? Recordemos, bueno, es que ahí es difícil un poco ponerse en la visión del fiscal. El fiscal lo que hace es probablemente llegar a este acuerdo. El procedimiento abreviado es un acuerdo, ¿ya? ¿Por qué es un acuerdo? Porque evita a la fiscalía y al sistema ir a un juicio. No todos los casos pueden ir a juicio, porque no daríamos abasto, por cierto. Entonces, a cambio de aceptar la responsabilidad que implica un procedimiento abreviado, donde muy probablemente voy a ser condenado, porque lo que estoy haciendo en el fondo es aceptar que soy condenado, el beneficio a cambio es que me rebajan la pena y probablemente con un cumplimiento alternativo, es decir, con un beneficio, digámoslo en palabras simples. Igual ese sí, es el acuerdo. Sí, que yo entiendo eso, entiendo que aquí hay un acuerdo, que a lo mejor no todo el mundo debería estar en prisión, yo entiendo eso, pero cuesta entender para la gente que finalmente personas con los papeles manchados, así lo voy a decir, como de obvio entendimiento, a pesar de que la sigan embarrando, sigan libres. Yo me imagino para los policías, que son los que tienen que hacer las pericias, tienen que ir con la detención, debe ser medio frustrante esta cuestión. O sea, claramente, nosotros, esto es casi irrisorio y un poco chistoso. Nosotros entrevistando a los delincuentes, nos decían, cuando recién estaba cambiando el sistema antiguo, ¿cierto?, al sistema que tenemos hoy día, ¿cierto?, más garantista, el delincuente decía, jefe, a la policía, ¿me voy para la casa? Yo robé, sí, te dijeron que tienes que estar con arresto domiciliario. El arresto domiciliario o que vaya a firmar es para una persona normal. Sí, preséntese tal día. Tú y yo cometemos un error, nos vamos a presentar. Pero el delincuente no se va a presentar. Al delincuente lo dejan libre. Buenas noches, los pastores, dicen ellos, y nunca más. Entonces, para ellos, en este primer cambio, cuando se cambió el sistema antiguo al sistema que tenemos hoy día, muchos de ellos se sorprendían porque lo habían detenido con 1 kilo de cocaína y quedaban libres. Con una condición, ¿cierto?, de que estar en la casa o firmando, pero claramente para el policía que había tenido, y también para el fiscal, 2 o 3 meses de investigación, igual, aunque uno lo quiera, igual hay una situación de frustración. Si pensamos que las cosas por cambiar, más que andar apuntando con el dedo, ¿hay que cambiar el sistema?
Bueno, claramente el sistema necesita modificaciones, necesita actualizarse, ¿ya? Pero es muy garantista en el sentido que entiende la gente como que la persona, el victimario tiene más derechos, pareciera, que las víctimas. O sea, no es que tenga más derechos, lo que pasa es que el sistema está estructurado de tal manera que, por ejemplo, se le otorga una defensa a la persona que está siendo acusada de un delito. En cambio, la víctima, si no sigue en el fondo en el carril del fiscal, tendrá que financiarse en forma particular, si es que no cuenta con... Ya, eso es una cosa, pero esta sensación de que, es que como que tienen siempre tantas atenuantes, que al final siempre van a terminar libres, y como que me da la sensación que es un desincentivo a denunciar. Exactamente, en el fondo hay una desconfianza de la población en general y es por eso que se ha visto también tanto estas detenciones ciudadanas, en el fondo que la gente decide tomar justicia por su propia mano. ¿Por qué? Porque no confía en el sistema, ve la famosa puerta giratoria, ve que los delincuentes no quedan en el fondo como ellos quisieran tras las rejas. La verdad que también aquí hay que hacer una cierta crítica al Ministerio Público, a la Fiscalía, en mi opinión, porque muchas veces los fiscales no llegan a las audiencias con un manejo absoluto como corresponde de las causas, no llegan con todos los antecedentes. Es que ahí, perdón que te interrumpa, y ahí quiero ir con Marisa como ex fiscal. Me parece muy interesante el punto que estás dando. Marisa, usted que era fiscal, ¿cuántas causas tenía que ver? Bueno, yo fui fiscal varios años, así que por lo tanto es algo distinto. Ya dependiendo del sistema de la fiscalía, yo era fiscal primero en delito contra la propiedad, luego delito económico, entonces depende la cantidad, el tipo de delito. Hay distintas organizaciones de los delitos. Pero yo creo que, mira, antes que eso, porque yo creo que es importante decir esto, porque podemos decir populistamente, no, todos a la cárcel. El problema son las cárceles. El problema son las cárceles en nuestro país, porque las cárceles hoy día están sobrepobladas. Tú no puedes tener como solución mandar a todos a la cárcel si no tienes dónde recibirlos. Eso no es sostenible. Primero porque están sobrepobladas, tienen alrededor de un 30, un 40% incluso de sobrepoblación, donde ni siquiera tienen camas para que todos los internos duerman. ¿Ya? Y por eso se llega a estas medidas suaves que uno podría decir. Por cierto, como no es la única... y lo otro bien importante de las cárceles es que hoy día las cárceles son escuelas del delito. Los sujetos que ingresan a las cárceles salen mejores delincuentes de los que entraron. No hay rehabilitación. ¿Ya? Aprenden técnicas de delincuencia superiores a aquellas que conocían, ¿ya? Sobre todo considerando hoy día que tenemos técnicas globalizantes, ¿cierto? Y eso, incluso, tú lo sabes, hay bandas que operan desde la cárcel, ¿ya? Entonces, hay un contrasentido. Yo como ciudadano, y yo comparto, queremos que a lo mejor todos los delincuentes vayan a la cárcel, pero ¿lo estamos premiando? ¿Estamos realmente protegiéndonos nosotros mandando un sujeto a la cárcel o lo estamos perfeccionando? ¿Deberíamos ser más cárceles entonces? Porque ahora se está analizando la construcción de una, pero también hay un tema ahí de legislativo también, de facilitar la que ese es un punto, es como una pata de la mesa, pero yo insisto con mi crítica hacia la Fiscalía, porque me ha ocurrido en el ejercicio profesional. O sea, muchas veces llega a la audiencia un fiscal que no es el fiscal de la causa, que le pasaron la carpeta hace media hora, no tiene un manejo adecuado de los antecedentes, no cuenta con todas las piezas que debería presentar al tribunal para lograr, por ejemplo, una prisión preventiva o una medida cautelar más gravosa. Entonces, lamentablemente, si tenemos un ejercicio deficiente de parte del órgano investigador, difícilmente se va a poder llegar a un buen puerto. Ahora, existen otros factores como el que señalan ustedes, las cárceles, que señala Marisa, que en el fondo las cárceles vienen a ser escuelas del delito y no hay una reinserción, no hay una resocialización del delincuente, al contrario, sale mucho peor. Pero yo creo que los órganos, partiendo de lo que está, porque que se necesitan modificaciones, se necesitan, pero ya hablando de lo que está, hay que tratar de mejorar lo que ya existe. O sea, si se necesitan más fiscales, bueno, habrá que dotar más fiscales, pero también que cada fiscal se haga cargo de sus causas y se terminen estos incentivos dañinos que tienen los fiscales para terminar y finalizar causas. Eso. ¿Por qué? Porque eso hace que el fiscal no tenga interés en investigar. Entonces, al contrario, tienen metas que cumplir. Exacto, deberían ponerse intensivos para que el fiscal tenga interés en investigar, en llegar a la solución, en llegar a una condena. O sea, eso sería mucho mejor que tener incentivos para bajar la carga de trabajo. Pero es bien increíble lo que dices, porque uno te escucha y uno los escucha todo y queda como más preocupado, porque dice, bueno, hoy día tenemos una formalización que todo Chile está atento y estamos preocupados, y uno se preocupa más al tener esta conversación. ¿Podrían quedar libres
libres en la práctica? Bueno, obviamente en el caso que de hoy día no va a suceder lo que está diciendo acá No, Jimena, por supuesto, sino hay mucha porque información. obviamente aquí hay un equipo, va a haber preparación. Obviamente la Fiscalía está haciendo y ha pedido la ampliación para recabar las pruebas necesarias para imputarle responsabilidad, ¿ya? La Fiscalía no puede fabricar pruebas, la policía no puede fabricar pruebas. O sea, lo que está haciendo o lo que hicieron ya es analizar lo que tenían a la mano. Cámaras de seguridad es muy relevante porque las cámaras de seguridad van a determinar la trayectoria, ¿cierto? Incluso pueden determinar, a pesar de que no se vean específicamente las personas, con peritajes antropométricos se pueden determinar si es la misma persona o no. Y que es muy relevante para saber quiénes estaban ahí. También. Posicionarlos. Los teléfonos también lo han posicionado, ¿cierto? Las huellas biológicas que pueden haber quedado en el vehículo también son pruebas importantes. Probablemente no vamos a tener prueba directa, vamos a tener un testigo que diga, oiga, él lo mató. Pero el sistema actual, a diferencia del antiguo, discurre sobre la base de tener antecedentes que sean más allá de toda duda razonable. O sea, los indicios nos pueden llevar a un convencimiento. Pero ojo, hoy día es solo la formalización, no es la condena. Por lo tanto, los estándares son más bajos que eventualmente un caso, pero un es juicio. interesante para las cautelares, ¿no? Que es lo que se presentó hoy día. Porque, ¿qué es lo que sería un fracaso para la opinión pública? Que estas personas, salvo uno que ya tenía algo que tiene que pagar, que el otro salga en libertad, porque se vaya a la calle. Claro. Lo que se les va a comunicar hoy día en la formalización es precisamente eso, que se les está investigando por hechos que pueden revestir el carácter de delito y en el que podrían tener una participación, ya sea como autor, cómplice o encubridor. Eso es lo que va a pasar hoy y se va a también ver el tema de las cautelares. Bueno, y desde ahora comienza, después de la formalización, empieza un tiempo de investigación. Y ahí la Fiscalía, ¿cierto?, con la policía que está investigando, va a llevar a cabo muchas otras diligencias que van, ¿cierto?, tomado la mano para poder llegar a un esclarecimiento. Hace tiempo atrás, la madre, y esto aquí los abogados me van a poder secundar, la madre de las pruebas era la confesión. Buscaban que la persona, y lo que tú decías recién, ¿cierto?, que separaban a las personas. Hoy día no se puede hacer eso. Tú no puedes entrevistar, porque así es la palabra, una entrevista a un delincuente si es que no está su abogado ofensor. Por tal motivo, aunque esa persona ¿Por qué? porque se está violando sus derechos. Es parte del debido Es que lo que proceso. pasa es que el principio rector en el actual proceso penal es el principio de inocencia y el derecho a guardar silencio. Claro. Ese derecho a guardar silencio que tiene cualquier imputado significa que tú no lo puedes obligar a declarar y que si él declara no lo hace bajo juramento y puede mentir. Claro. Por lo tanto, una buena investigación siempre es aquella que prescinde de lo que dice el imputado. No importa lo que diga el No imputado. importa, usted diga lo que quiera. Si no quiere hablar, no importa. La buena investigación, como dice, ¿cierto?, es netamente lo que viene después, el probar. Con lo que este pasó caso con es Felipe clave, Rojas, perdón, con con- lo que pasó con Felipe Rojas, que él en algún minuto había reconocido sus hechos, ¿no? Y no servía de nada esa declaración de él porque se tenía que probar. En este caso en Además que la particular- dio en un contexto que no era el adecuado, Bueno, era la claro. reconstitución de sede. En este caso en particular, que es lo que nos convoca para el día de hoy, que la opinión pública está mirando cómo van a ser formalizados las personas detenidas hasta ahora por el asesinato de este carabinero, llama la atención la gran cantidad de operativos que han sido evidentes y visibles, muchos de ellos. Por ejemplo, una casa que se ha allanado 3 veces. ¿Es natural que pase eso? ¿Es razonable? ¿Suele ocurrir? Sí, suele ocurrir porque muchas veces, producto del fragor del momento, en la primera entrada a registro, porque así es cierto, se le denomina este primer allanamiento, estar en búsqueda quizás de una persona de interés. Juan Pérez con otra persona más. Pero después en la investigación se necesitan otro tipo están buscando otras pruebas. Por tal motivo, ahí se pide otra entrega de registro, ¿cierto? Aquí vemos nosotros que hay un equipo multidisciplinario que está trabajando, ¿cierto?, con la Fiscalía, en donde también los jueces han autorizado, ¿cierto?, estas entradas de registro, y hemos visto más de 80 allanamientos. No debiera ser, porque debiera ser que en una vez o en una segunda vez, porque después pueden modificar el sitio de Exacto. suceso. Claro. Y en esta modificación del sitio de suceso claramente se pierden muchas pruebas que pueden ir para poder llevar a una condena a esta persona. Ahora, abogada, a mí me parece lo que decía el ex prefecto en retiro, me parece
que obviamente se debiera poder entrevistar a las personas y que no tuvieran ese derecho permanente a guardar silencio, porque en casos como este no se ha encontrado a Carlos López, que no sabemos si es el autor material del crimen, por ejemplo, y ahí sería clave poder entrevistar a Lugo, que sea con el abogado, pero a ver qué tiene que decir y que si se contradice y buscar información y poder preguntarle, bueno, ¿dónde vive? ¿Lo conoce? No sé, hay un montón de preguntas casi de sentido común que quizás darían con el paradero de él. Claro, es que este derecho a guardar silencio en el fondo se entiende como una de sus garantías constitucionales, una de las garantías del debido proceso, respecto de la cual no se puede ir en contra. Entonces ellos se amparan en eso y lo que hacen es obstruir la investigación, no entregar antecedentes y perjudicar finalmente el éxito de esta investigación. Yo quería hacer la precisión con respecto a lo que decían recién, en cuanto a que probablemente en la formalización de hoy no vamos a ver en el fondo una fallas de la Fiscalía, probablemente veamos que se ha hecho el trabajo en forma acuciosa, pero lamentablemente llegamos a esto porque antes no se hizo de manera acuciosa. Claro, que es lo que hablábamos ¿entiende? antes. Entonces, si esos fiscales hubiesen ido a las audiencias con toda la información, con todos los antecedentes y hubiesen hecho la pega como se debía hacer, probablemente no estaríamos en esta instancia. Voy a plantear la pregunta. ¿Esos fiscales se ponen colorados? ¿Alguien los sanciona? Rafa tiene otro antecedente. Sí, vamos a marcar 2 puntos que van a estar presentes en la audiencia. Primero, es muy relevante. ¿Qué ocurre esta tarde? Se les va a comunicar a estas personas que están siendo investigadas. Eso es lo formal. Luego se le va a plantear al juzgado de garantía, bueno, a propósito de lo que le estamos presentando como datos para esta investigación, deberían estar en prisión preventiva, que es la máxima medida cautelar, u otra medida, que es lo que también es una de las cosas que queremos saber. Pero aquí es clave lo que vamos a marcar. El nombre de esta persona. Obi Marlicción Garcés Briceño. ¿Por qué? Porque hasta esta hora lo que podemos adelantar que va a ocurrir a las 3 de la tarde es que el fiscal Felipe Olivarí va a, podríamos decir, en su exposición, dividir en 2 hechos lo que ocurrió esa jornada. Uno, la balacera previa. Balacera que, recordemos, genera que vecinos de Santiago llamen a la policía uniformada. Y el caso 2, o el escenario 2, es el momento del homicidio de Daniel Palma. Y esta persona, Obi Marlicción Garcés Briceño, según los antecedentes que hasta ahora podemos comentarle, habría estado, según las pericias que se esperaban por parte de la Fiscalía, en los 2 escenarios. Y por ello sería el principal implicado hasta ahora, con las pruebas que se tienen y con lo que se va a comunicar durante esta tarde en el homicidio de Daniel Palma, el funcionario de la Policía Uniformada de Carabineros de Chile. Y por eso es que él cargaría con mayor responsabilidad con los antecedentes que en este instante tiene la Fiscalía. Sin embargo, y aquí también dejamos abierto el escenario, el tercer detenido podría aportar algún elemento importante. Pero hasta esta hora, de estos 2 escenarios, la balacera previa y luego el homicidio de Daniel Palma, aquí esta persona, Obi Marlicción Garcés, según las pericias dactilares, y aquí a lo mejor es un elemento fundamental, esas pericias han sido claves para establecer su presencia en 2 vehículos que recordemos estuvieron en los 2 hechos, el primero, la balacera previa, el segundo, el homicidio de Daniel Palma. A ver, Rafa, todos los días hemos hablado de Luis Lugo, de la importancia de él, de los delitos que había cometido. Entonces, ¿podría no tener nada que ver Luis Lugo? Lo que se tiene hasta ahora, y aquí partamos de las certezas que se tienen, que es lo que finalmente va a presentar el fiscal para que el juzgado de garantía dé las medidas cautelares que se requieren y el tiempo de la investigación, y además establecer si con los antecedentes hasta ahora están investigados o no. Entonces, Luis Lugo, recordemos, Luis Lugo fue el que esta semana estuvo en la audiencia por un caso en Concepción, que está en prisión preventiva o están condenados más bien en la cárcel hoy. Él, hasta esta hora y con los antecedentes que podemos decir en este momento del matinal, estaría establecido su presencia en el segundo escenario, o más bien, el previo, la balacera. Ahí es donde las pericias que conllevan un informe que se esperó y que hasta última hora se pudo dar a conocer por parte de la Fiscalía, él estaba en el primer escenario, en la balacera previa. Y según los antecedentes que hasta ahora se conocen, no se ha demostrado que estuviese en el segundo escenario, en el que se provoca la muerte de Daniel Palma. Por lo tanto, hasta esta hora, siendo la mañana y quedando todavía un trecho para que la Fiscalía tenga más antecedentes, no se ha demostrado que esté ahí. Son las 10:29 y por eso el minuto a minuto, Mari, y también los antecedentes que se han ido recabando en las últimas horas pueden ser claves para establecer lo que el fiscal Olivarí va a decirle al juzgado de garantía. Sabe que con estos antecedentes ellos debiesen estar, están siendo investigados y debiesen estar en prisión preventiva mientras dure la investigación. Y encontrar a Carlos Cortés. Y encontrar a Carlos Cortés, que también es clave, sobre todo con el antecedente de que se conocían con Lugo desde antes,
que hay también diferentes antecedentes que hemos ido conociendo y por eso es tan importante lo que va a pasar esta jornada. Ahora, lo que no me queda claro, Rafa, entonces, pero las personas que irían en el auto que disparó, ¿quiénes eran? ¿O eso todavía no está determinado? Buen dato. Hasta ahora, primero se habló de un Audi, descartado. Después aparecieron 2 vehículos distintos, un auto azul, un Chevrolet Sonic y un segundo auto que es un Nissan Versa color burdeo. 2 vehículos y lo situamos así, 2 escenarios, balacera, homicidio del funcionario policial. En el vehículo azul, que es el que vimos en Vitacura, en otro delito, ahí se encuentran huellas. ¿De quién? De Luis Lugo, de Cortés y, por lo que sabemos, también habría al menos 2 personas más involucradas. Cito ellos 2 porque son los que están siendo hoy día reconocidos. En el Nissan Versa, o sea, el otro vehículo, el burdeo, están las huellas de Obi Marlicción, Garcés Briceño y también en el azul, por lo tanto a él lo situaría entonces en los 2 escenarios a propósito de las huellas dactilares. Por ello es que hasta esta hora se establecería mayor responsabilidad en la muerte a Obi Marlicción, Garcés Briceño. Sin embargo, vamos a ver qué pasa de aquí a las 3 de la tarde. ¿Se sabe de qué auto se disparó a Daniel Palma? ¿Eso se sabe o no? Porque esa cuestión es clave para la formalización hoy día. Hasta ahora, y con estos antecedentes, los que se conocen hasta ahora, habría sido del color burdeo. Ya, a ver, volvemos al escenario de lo que va a ser esta tarde. Habíamos dicho, ¿no? El tema de los fiscales que llegan a última hora muchas veces, que tienen sobrecarga de pega, etcétera. Ya, aquí hay algo que no se hizo y uno de estos sujetos estaba libre por algo que no se hizo. Y esto lamentablemente uno lo escucha muchas veces, ¿no? Que, oye, agarraron al asesino y tenía una serie. Gendarmería había dicho, oye, Gendarmería siempre dice, oye, nosotros dijimos que estaban los documentos y el juez desestimó esto. Eso se da muy a menudo, nos decían que los jueces consideran que siempre los informes de Gendarmería son negativos, por lo tanto ya ni los leen. Sí, se da, por el caso de Bustamante, ¿se acuerdan? Sí. Era una persona que ya había sido condenada, había pedido prueba, pero se le dio un beneficio con posterioridad a la condena, autorizada por un ministro de corte. Entonces, estamos hablando digamos, de situaciones que se producen aquí, ¿ya? Se produce. Ahora, está bien o mal, bueno, podemos criticar en el caso concreto si estuvo bien dado o no estuvo bien dado. Ahora, en este caso está complejo. Ustedes están viendo aquí, está muy complejo. Sí. ¿Ya? Hemos conocido, y creo que todos hemos sido testigos de casos donde la Fiscalía no se ha equivocado derechamente y la policía se ha equivocado en perseguir y ha imputado responsabilidad de personas que no son. Y se ha perdido el tiempo y se han borrado. Eso me ha pasado. Tiempo un asesinato de una persona. Tuvieron detenido un mes a 2 chicos que no eran. ¿Ya? Entonces, ese riesgo es el que no se puede aceptar. Por lo tanto, hoy día, con lo que nos ha dicho acá, ¿cómo se llama? Rafa. El Rafa. Solo tenemos un vehículo relacionado con el homicidio. Posicionado además. ¿Cierto? Porque está en ese lugar. Y tenemos una huella de una persona que sería vinculada a ese vehículo. Pero la huella podría haber sido anterior, posterior al... Claro. ¿Me entiende o no? No necesariamente una huella registrada en el momento del... Se necesitan más pruebas. Yo espero que hoy día en la audiencia se puedan proporcionar antecedentes que lo puedan hacer. Porque hoy día, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es el escenario? El fiscal tiene la alternativa de decir, voy a formalizarlo con lo que tengo, considerando, como dije, que los estándares para pedir prisión preventiva son más bajos que una condena, ¿ya? Pero si yo voy a formalizarlo por un delito de homicidio, un carabinero, tengo que pedir la prisión preventiva, obvio, ¿cierto? Sí. Ahora, si yo no tengo antecedentes para formalizarlo por la prisión preventiva, puedo formalizarlo por otro delito, ¿cierto? Acá parece que lo van a formalizar por homicidio frustrado por la balacera anterior. Bueno, ahí yo también procedería a una prisión preventiva porque también es un delito grave, el homicidio frustrado. Pero si no tengo ningún antecedente para imputarle un delito, debe quedar en libertad. Igual aquí... Ahora, debe quedar en libertad, pero está con el tema en Concepción, así que no va a quedar en libertad. Está cumpliendo condena. Pero el otro podría quedar en libertad. Igual aquí hay otro actor dentro de este escenario que es la Defensoría. Nosotros hablábamos recién, decíamos, pero ¿cómo es posible que no quiera declarar? O sea, aquí nosotros tenemos un abogado pagado por el Estado, ¿cierto? Por todos nosotros, para un delincuente. Y la víctima... La gente piensa que el fiscal es su abogado y no es así. La víctima no tiene defensor, nadie lo defiende. El fiscal está investigando, ¿cierto?, el delito, pero no está defendiendo a la víctima. Por este motivo, ahí estamos. Claro. Es que el principio de objetividad. Literalmente, ahí hay una situación clara que
que hay un actor, ¿cierto?, que le dice en el oído al delincuente, no hable, aquí la fiscalía tiene que demostrar que usted estuvo posicionado, aunque la persona tenga mucho antecedente, todo, guarde silencio. Esto es lo que dice la ley y esto es lo que se hizo. Tampoco aquí es la culpa de los fiscales ni los defensores. Esto es una ley que hizo ¿quién? El Senado de la República. Sí, pero digámoslo en su justa medida. Digamos, el derecho a guardar silencio es un derecho que está establecido, ¿cierto?, universal, a nivel constitucional, pero a nivel de tratados internacionales. O sea, yo creo que aquí hay una base mínima que tenemos que tener en consideración, que tenemos que respetar los derechos humanos, le guste o no a mucha gente, digamos. Claro. Y uno de los pilares fundamentales es el derecho a la defensa. O sea, una persona que es imputado tiene derecho. Tampoco perder de vista el principio de objetividad de los fiscales. O sea, lo que decía acá el fiscal no solamente tiene que investigar lo que él piensa que es su teoría del caso o a quienes cree él que son culpables. El fiscal, debido a este principio de objetividad, debe investigar tanto lo que favorezca como lo que perjudique a el imputado. Por lo tanto, no se puede casar con una de las dos alternativas, con una teoría, ¿cierto? Debe regirse por esta objetividad tomando los antecedentes de ambos lados. Ya, pero en este caso particular, tú que eres abogada, Jimena, ¿qué lo querías si fueras la defensa de estas dos personas que hoy día serán formalizadas? Bueno, como decía la ex fiscal, primero lo que hay que ver con qué llega a la fiscalía. ¿Cuáles son los antecedentes que llega a la Fiscalía? Si la Fiscalía llega con antecedentes que en el fondo no sirven para acreditar un delito, obviamente uno como defensor va a alegar eso. ¿La defensa se entera ahí en el momento o previamente? No, puede haber una conversación antes con el fiscal, las formalizaciones comunicadas, sabe cuáles son los hechos, para también tener un tiempo para prepararse, ¿ya? Pero en el fondo ahí el defensor va viendo, de acuerdo a las solicitudes que haga el fiscal, cómo se opone, por ejemplo, a una prisión preventiva. La prisión preventiva es la excepción. Sabemos que la regla general es la libertad, ¿cierto? La libertad. Entonces, para poder dejar a una persona en prisión preventiva, se tienen que cumplir determinados requisitos que hay que acreditar. Y en este caso, se podría dar, si es que se comprueba que están involucrados en los hechos, se puede considerar que son personas que son un peligro para la sociedad, que son un peligro incluso para una fuga, una posible fuga. Entonces, ahí se podrían dar los requisitos para una prisión. Y se podría pedir también que se mantengan en prisión preventiva por su propia seguridad, porque son personas que han sido mostradas públicamente y que puedan correr riesgo ellos. Bueno, no está dentro de los requisitos para una prisión preventiva eso. Como te digo, es peligro para la sociedad, para la víctima o un peligro de fuga. Esos son los requisitos. Y respecto a los dos, ya sabemos que Lugo está pagando porque él tenía una causa pendiente. El otro tiene una orden de expulsión desde el año 2020. Si no logran acreditar nada hoy día o se quedan en libertad, ¿podría salir del país? Claro. ¿Podría ser expulsado? Quedaría en condiciones de ser expulsado, claro, si no está en el fondo a no ser que lo dejen con alguna medida de arraigo, que ahí no podría salir del país. Sí, tiene arraigo, por supuesto, pero ¿podría quedar libre de polvo y paja hoy día y él irse por su propia cuenta antes de ser expulsado? A ver, para que se lleve a cabo la expulsión no es hola, me voy. No, aquí hay un trabajo administrativo, ¿cierto?, que tiene que cumplir, en donde si es una expulsión que está hecha por un juez, le dicta a la Policía de Investigaciones que tiene que ir y expulsar, poner en la línea. Eso decía el informe, claro. Por eso no es así como que la persona va y se no queda con una medida cautelar, podría salir y entrarle del país sin ningún problema. Si es que no tiene esta medida de expulsión. Claro. ¿Cómo? Perdón, puede salir libremente del país, pero no podría salir si es que tiene una medida de expulsión. Míralo. Imagínate, ¿no? Y también va a depender de las cautelares que ayer veíamos un grupo de personas que querían salir hacia Bolivia, que eran ciudadanos, no eran chilenos, y no los dejaron salir porque no tenían los papeles. O sea, se querían ir libremente del país, pero no los dejaban salir porque no tenían los papeles al día. Claro, es como tragicómico en el fondo. Sí, claro. Sí, claro. Y ahí, fiscal, exfiscal, porque yo encuentro que es bien complejo de explicarle a las personas lo que está pasando, porque usted nos dice, lo que pasa es que las cárceles están colapsadas. Y se entiende, ya, necesitamos más cárceles, o no sé por dónde usted ve la salida para que nos explique. Pero por su experiencia, porque también lo encuentro súper complejo dejar a la gente en libertad, o cuál es la solución bajo su experiencia de lo que aquí debiera pasar, para que no suceda esto que es una sensación de impotencia a la gente, que también lo encuentro súper injusto para carabineros, que pueden arriesgar su vida en un procedimiento y de repente la gente queda en libertad.
No, lo que yo no digo que las personas tengan que quedar en libertad porque están sobrepobladas las cárceles. No, yo lo que digo, pero depende del delito, yo usted dice salen peor, entonces la medida. Lo que justifico es que ¿por qué existen estos cumplimientos alternativos a la pena? Sí. Porque la pena privativa de libertad no es la única solución para sancionar a alguien, ¿ya? Porque hay todo lo que tiene que ver con la reinserción. Una persona que no ha cometido antes delito tendrá derecho a reinsertarse, se le da la posibilidad, ¿ya? ¿Por qué no daríamos abasto simplemente? Eso es el concepto general. Nosotros tenemos que aterrizarlo y verlo de acuerdo a un criterio caso a caso, si la persona debe o no ser beneficiada con este cumplimiento. Usted, si hubiera sido fiscal a Lugo, Por eso. ¿lo dejan en libertad vigilada? Obviamente, después de la guerra somos todos generales, tendría que verlo, pero si es una persona que no ha demostrado que tiene un cumplimiento de sus medidas cautelares y tiene un informe de gendarmería que probablemente dice que no tiene ningún arraigo que pudiera permitir, ¿cierto?, que en definitiva esta persona cumpla este Domicilio beneficio, conocido obviamente me voy a oponer, que es lo que hice cuando fui fiscal, digamos, ¿ya? Ahora, uno como fiscal o como ex fiscal, los fiscales lo hacen, lo piden, muchos fiscales lo piden y los tribunales son los que resuelven, ¿ya? Porque así es el sistema, como insisto. No todas las personas se van a la cárcel, no siempre la respuesta va a ser la cárcel. Claro, pero alguien no por siempre. Microtráfico, por pero por eso, es que ilegal las penas, de arma, por el criterio. es que la pena, Claro. por ejemplo, ¿cómo tú haces? Por ejemplo, en términos, digamos, generales, si tú tienes una pena de 541 días, es una pena que dice la norma que tiene una pena de privativa de libertad. Pero tú ves que es una persona que no tiene antecedentes penales, entonces dice, bueno, obviamente que tiene derecho a no irse a la cárcel la primera vez. Claro. ¿Ya? El problema es que aquí hay gente que tiene condenas y queda libre. Si ese es el problema, hay personas que no cumple Ya, los ¿por beneficios qué y le eso? vuelven ¿Por qué? a dar... ¿Dónde está el problema que pasa eso? Claro, bueno... ¿El criterio de los fiscales? Yo creo que no solamente los fiscales, estamos hablando de fiscales y jueces, Pero de eso que hay un porque juez. La, es que es el norma, tema. Juez. la norma queda redactada de una forma tal que es tan laxa para interpretar o Mira, porque lo que pasa- se busca que sea así. Claro, son 3 intervinientes en este caso, por una manera básica. Fiscal, defensor y juez. Puede ser juez de garantía en estos casos o después tribunal oral en lo penal. Entonces, son 3 criterios y 3 argumentos muy importantes. Primero, la fiscalía cuando pide debe argumentar de una manera adecuada. No solamente llegar y pedir la prisión preventiva, hay que argumentar y demostrar por qué es necesaria. Luego, la defensa responderá a esos argumentos con los propios. Y si la defensa también tiene buenos argumentos y la fiscalía no usó los que correspondía, la defensa probablemente va a ganar, como se puede decir en este caso, y no se va a otorgar la prisión preventiva. Y por otro lado está el criterio del juez, que debe acoger y analizar y sopesar los argumentos esgrimidos por ambas partes. El juez no puede innovar y actuar de oficio. Debe recoger los argumentos de fiscalía, los argumentos de defensa, y ahí, de acuerdo a los parámetros que le da la misma ley para decidir, debe resolver si es que amerita o no, de acuerdo a la ley, la prisión preventiva o la libertad. Está limitado el juez por todo esto, no solo por la ley, sino que por lo que le entreguen las partes intervinientes también. Entonces hay que resolver caso a caso, si no es aquí un caso igual a otro. Por lo tanto, en un caso como el de Lugo, probablemente no era meritorio Sí, la darle un experiencia- beneficio. Pero ya, no era meritorio, nos vamos a quedar en eso y la persona que determinó que el señor Lugo saliera o que quedara en la calle, esa persona, alguien le dice, oye, mira lo que hiciste, esto es una anotación negativa, te vamos a sancionar con tu... Es el problema, que nadie, que los, no hay- porque no hay los posibilidad, fiscales... no hay nada. La es- fiscalía no tiene control, No, salvo el tienen juez. control. Es un control No, pero aquí- vertical. aquí no hay. O sea, La si fiscalía uno no tiene tiene un problema con un fiscal, tiene que hacer una reclamación ante su superior jerárquico, que probablemente es quien le da las instrucciones y las directrices a ese fiscal. Entonces, la verdad es que ¿Eso es razonable que sea así por un tema de independencia? uno podría reclamar al Tribunal de Garantía ¿Ya? ciertas actuaciones de los fiscales durante un proceso. ¿Ya? Pero una vez que se cerró el proceso, uno tiene las herramientas que da la ley, pero para sancionar al Pero me fiscal... Eduardo, Sí. me quedas- Mira, la experiencia nos dice que ante una investigación no tan publicitaria como la que estamos viendo hoy día, ¿cierto? Pero la del día a día, la del policía que trabaja día a día, llega a la audiencia de control y efectivamente el fiscal lo que hace es un fiscal que no conoce el procedimiento, que no dictó ningún tipo de investigación y se sienta en ese momento, producto de que tiene un montón de otro trabajo, y en ese momento empieza a mirar la carpeta que le entregaron, la carpeta investigativa. Por tal motivo,
en el fragor del momento y lo que hace es hacer lo que tiene que hacer. Entonces, no tenemos un fiscal que esté dedicado a eso. En el momento es un fiscal que está de turno, que tomó una carpeta que hizo durante unos meses de investigación la policía y se ve enfrentado, ¿cierto?, ante un fiscal, ante una defensoría que está más preparada, ¿cierto?, o ante un juez que tiene una idea más garantista, y tenemos nosotros a delincuentes que, como bien lo decíamos recién, que tienen un prontuario gigante, pero donde es un delito menor. Hoy día los delincuentes, el otro día cuando fue el asesinato de una persona que iba en un auto, que el compañero del carabinero que fue arrollado lo mata, mostraban unos amigos y uno de esos que estaba echando una cámara le decía, hay que decir, salgo mañana, ¿qué tanto? Y se jactan de eso, como que lo tienen incorporado, que en la práctica, ¿qué tanto? Sí. No, y es increíble también el mal funcionamiento del sistema. Por ejemplo, a mí en lo personal me ha pasado a veces en causas que se han producido detenciones durante el fin de semana y el fiscal no puede tomar decisiones porque la respuesta que dan es que no tiene acceso a la causa. O sea, ¿cómo el fiscal no va a tener acceso a la causa? ¿Cómo Fiscalía no va a trabajar en línea? O sea, si el fiscal no está en su oficina, no puede acceder a una causa para tomar decisiones. Por eso, una pregunta que podría haber parecido súper simple que yo le hice a la ex fiscal es ¿cuántas causas, para poner un ejemplo, cualquiera llevaba usted al mes, por ejemplo? No sé, 300 causas. Pon ejemplo. ¿Cuántas real? No, es que déjeme porque lo encuentro importante. ¿Sabe qué? Porque mire, ¿cuántas real usted era capaz de ver de manera responsable, profesional? Es que, claro, lo que pasa es que esto no es un número. Esto no es un número, porque depende qué causa. Porque yo no puedo decirte yo tengo 300 causas, son todas causas de hurto supermercado. O sea, ¿qué gracia tiene? ¿Te das cuenta? Entonces tenemos que ver las causas relevantes. Claro, esas son las causas, son menos. Yo por eso te digo, yo creo que el problema no es tanto lo que dice Jimena, de que no sean los fiscales estén preparados. Es porque sacarse las causas de encima es más fácil que investigar. Y algo lo decías tú, los fiscales no tienen incentivo para investigar hoy día. No tienen es peor. Si yo tengo que investigar un delito, me estoy echando más trabajo encima. Pero tiene incentivo para terminar causas. Salidas alternativas para no investigar. Ojo, ese incentivo es incentivo monetario. Es perverso al final. Claro. Entonces, no hay incentivo para investigar. No, es que el incentivo, pero yo monetario para cerrar causa. Te corrijo un poquito. El sentido monetario es un bono que todos los fiscales, no de ese fiscal tenés un bono por esto porque hiciste eso, no es un bono a nivel institucional, digamos, que no es que tenga un beneficio económico. Las metas de la fiscalía no están orientadas a la investigación. Yo te digo, yo tuve un caso, es un juicio 6 meses y era un caso, valía un caso, que fue juicio oral 6 meses y de investigación 2 años. La Jimena sabe. Entonces, ¿y cuál es investigo? No teníamos personal, tenía que yo misma tomar las declaraciones, hacerlo todo. Es que por eso yo preguntaba por la cantidad de causas, porque ¿cómo va a haber justicia en este país si los fiscales están colapsados? Si no hay policías, no hay recursos. Además que están colapsados, bien lo decía la ex fiscal, aquí no hay un incentivo o no hay un protocolo o no le tienen metas a los fiscales por investigar. No hay una meta por investigar, ¿no? Usted tiene que investigar tantas causas. No hay. Y tampoco hay un temor de parte de los fiscales de que alguien vaya a reclamar, porque las acciones de reclamación en contra de ellos no hay sanciones, a lo más un sumario. Podría, como ex fiscal, ¿podría haber un incentivo, así como dice Eduardo, para que investiguen? O sea, debiera. Pero digo, sí, que es razonable, ¿no? Como que suena lógico. Claro. Pero en la práctica, ¿funcionaría? Sí, bueno, yo creo que, aquí el Ministerio Público tiene que trabajar con grados de eficiencia, ¿ya? De eficiencia. No todos los fiscales pueden hacerlo todo, porque hay distintas competencias. Hay fiscales que sirven para investigar, hay fiscales que sirven para ir a la audiencia. ¿Qué significa eficiencia? Porque eficiencia podría ser, cerré casos, fui súper eficiente, me pasaron 20, cerré 40. Claro. Eficiencia podría decir cantidad de personas que fueron a la casa. Es que la eficiencia es decir, hay un parámetro objetivo, los archivos provisionales. Archivos provisionales son, pero realmente significa que entra una causa y no tengo ningún antecedente para seguir investigando y el archivo, la guardo. Por ejemplo, un ejemplo concreto. Hay una denuncia por robo en una casa, ¿cierto? Lo analizo como fiscal y no tengo ¿qué voy a saber quién es? Pues si no soy Mandrake el mago, y la archivo. Por eso nunca te llamaron. A mí, por ejemplo. Y le mandan una carta, ¿cierto? Una carta se archiva. Entonces, ¿qué pasa? Por un tiempo la fiscalía mandaba una carta y le decía, no hay antecedentes, ¿por qué? Porque no hay imputado conocido, no hay cámara, no hay nada, ¿cierto? Y le decían, no vamos a seguir investigando su caso. Claro. Y la gente empezó a reclamar
¿Qué hizo la fiscalía? Dejó de mandar la carta. Claro, Hoy día pero igual la nadie sabe archivan, me nada. refiero. Y lo otro, y piensa tienen que porcentaje, es pero súper grave altísimo. lo que estamos escuchando. Incluso hay unos porcentajes de más del 60% que se archivan causa en delitos contra la No, y hay que propiedad. tener presente que es el órgano Piensa de eso. persecutor. Más de un 60% en fiscalía, que no voy a nombrar, que tienen archivos provisionales, incluso más. ¿Ya? Eso Aquí es- en Santiago. Eso para la gente normal. Entonces, Permítanos